Viernes Santo. Entiendo yo, de la época en que iba a la escuela de los hermanos maristas, que el Viernes Santo es el día en el que a Jesús lo crucifican. Lo llevan al Monte Calvario, o sea, primero le hacen cargar la cruz. Por eso las comadres antes decían, qué cruz, ¿no? Qué cruz. Y con eso sintetizaban un problema que tenía alguien, estaba sobrellevando, ¿no? Que se hacía pesado, se hacía engorroso, se hacía difícil, qué cruz. Bueno, le hacen llevar a Jesús la cruz al Monte Calvario, allí lo crucifican, lo dejan colgando y el tipo se muere, ¿no? El sábado ya está muerto. Y bueno, lo descuelgan. Se lo voy a spoilear porque ya a esta altura no tiene sentido que diga. Después resucita. Es que se ríe Rinconada. Después resucita Jesús. Ese es el milagro, ¿no? Finalmente ese es el milagro. Todos buscaban un milagro, le pedían un milagro para que él demostrara que era el Hijo de Dios. Y él le decía, no, pero ustedes me tienen que creer. La gente le decía, no te creemos, hace un milagro, no, pero ustedes me tienen que creer. Y finalmente, bueno, fue el milagro de la resurrección. Ustedes saben, estaban en el Santo Sepulcro, corrieron la piedra, finalmente reaparece. Y ahí me parece que radica el mensaje o si se quiere nuestra piedra basal, ¿no? La piedra basal de nuestra cultura. Nosotros venimos de una cultura que es judeocristiana. Mucho de lo que hacemos sin pensar se llama cultura. Y la cultura que nosotros tenemos tiene que ver precisamente con esta secuencia: cargar la cruz, ser lapidado, ser en este caso crucificado, y después resurgir o resucitar. Es el ciclo de la vida, si se quiere, ¿no? El que nos toca. ¿Y para qué? Bueno, para volver a empezar, ¿no? Nuestro ciclo vital es precisamente que todo sea inacabado, digamos, ¿no? Uno a veces dice, yo me quiero morir, me quiero dejar morir por lo que pasa. No, hay que dejarse vivir, que es todo lo que nos pide nuestra cultura. Y hay que dejarse vivir sin joder a los demás, y hay que dejarse vivir en comunidad, y hay que dejarse vivir con la alegría de los otros, hay que ponerse contento con la alegría de los otros. Hay una serie de mandatos que vienen del fondo de la historia y que nosotros deberíamos recordar cada tanto. Esta idea de la resurrección, que es lo que se celebra en Pascua. Bueno, la Pascua no es que se celebra solamente la fiesta de la chocolatería o la rosca. No, todo eso tiene un simbolismo, ¿no? El huevo es la vida. Entonces es Pascua, resurrección, porque lo que celebramos es la vida. Y en estos momentos asiagos es difícil celebrar la vida, ¿no? Hasta que uno se da cuenta que no tiene opción. No tenés opción. Podés estar atravesando un momento amargo, como creo que a muchos nos pasa, un momento desagradable, un momento no necesariamente asociado a la felicidad, pero hay que dejarse vivir. No hay que dejarse morir. Y en ese dejarse vivir, creo yo, está el modo en el que elegimos vivir. El resto son circunstancias. El modo en el que elegimos vivir es uno. Entonces, por eso uno tiene preferencias, por eso uno tiene gustos, por eso uno tiene ideas, por eso uno tiene ideologías, por eso uno pertenece a una cosa, por eso uno es hincha de un club o no del otro. Esa es la forma de dejarnos vivir. Estos días son para muchos empleados públicos, y como hija de empleado público lo voy a decir una vez más, de un enorme amor, un profundo respeto, porque hacer funcionar el Estado es un trabajo, todos los días. Están atravesando un calvario. La cruz de estos días aparece en formato de email, aparece en formato de anuncio de que cierra tal o cual repartición, en el aviso de que tal o cual contrato no va a ser extendido, ¿no? Esa es una cruz, es la verdadera cruz. Y todo esto sucede bajo la mirada, en muchos casos, atónita, cuando no indiferente.
Porque uno dice, bueno, pero che, qué sé yo, a Jesús lo crucifican los romanos. Lo crucifican los romanos y los que no le creían, ¿no? O sea, vamos a pensar, a ver, para llevarlo al plano de lo actual, ¿no? ¿A Cristina la quiso matar Sabac Montiel? Sí. Pero hay un espíritu de época detrás de esa situación, que resultó en la indiferencia de muchos y de muchas que tendrían que haber hecho otro tipo de cosas o que es al día de hoy la siguen cuestionando, ¿no? Hay un modo Sabac Montiel antes que Sabac Montiel. Montiel pone en acto algo que ya estaba allí. Bueno, con Jesús pasa lo mismo. Los romanos no hacen otra cosa más que cumplir lo que en definitiva era un sonido ambiente, un rumor social, una convicción pública. Era que el Hijo de Dios, si era realmente el Hijo de Dios, no se iba a dejar crucificar. Porque las fuerzas del cielo iban a acudir a él y iban a hacer un desastre antes de que se dejara crucificar por los romanos. Y las fuerzas del cielo aparecieron unos días después cuando él resucita. Pero las fuerzas del suelo, en ese tiempo, miraron para otro lado. No creyeron. Les pareció que era imposible que alguien declarara nada más y nada menos ser el Hijo de Dios y que fuera parecido a los demás, ¿no? Que tuviese dos brazos, que fuese dos piernas. Se parecía mucho a una persona para ser el Hijo de Dios. Entonces, no creyeron. Pero bueno, a veces el no creer es mal consejero. Este calvario que atraviesan hoy muchos compañeros y compañeras es un calvario que es posible, entre otras cosas, por la estigmatización de todos estos años. El empleado público no trabaja, que lo hace mal, que el Estado es grande, que el déficit cero es fundamental. Bueno, ya lo dijo Culfas el otro día. Porque cuando están hablando de déficit cero, lo que están hablando es de despedir gente, ¿eh? O sea, ellos trabajan sobre una planilla Excel. La planilla Excel no tiene sentimientos. Pero detrás de cada número, ustedes saben, ¿no? Hay un chico, hay una chica, hay una persona mayor, hay un padre de familia, una madre de familia. Hay una persona que tiene gusto de irse de vacaciones, hay alguien que le gusta ponerse ropa, que se compra un libro, que hace poco se compró la tele y la está pagando en cuotas. Digo, hay gente a la que le pasan las cosas que le pasan a la gente. Esos son los trabajadores y las trabajadoras que están despidiendo. Se parecen mucho a nosotros. Son iguales a nosotros. Trabajemos o no trabajamos en el Estado, todos somos parte de esto que está pasando. Quizá no creamos en el Estado, porque suponemos que el Estado no nos resuelve problemas que nos tendría que resolver. Y quizás hasta esto pueda llegar a ser cierto. Yo creo que para la cantidad de demandas que genera el neoliberalismo, probablemente el Estado sea insuficiente. No llega a los lugares donde tiene que llegar, o no llegue con toda la energía que lo pueda hacer. Pero en todo caso habrá que mejorar las políticas públicas, habrá que gestionarlas de otro modo, pero nada bueno se obtiene destruyendo el empleo. Cada vez que se destruyó empleo público, también se destruyó empleo privado. Y cada vez que se destruyó el empleo, fue una tragedia para el conjunto de la sociedad, para el conjunto de la comunidad, no solamente para los que pierden el trabajo. Entonces hoy les toca llevar la cruz a muchos trabajadores y trabajadoras, pero ¿saben qué? Los que con indiferencia miran la escena, también van a ser afectados por esto que pasa. El comerciante que hasta ayer estaba pidiendo que echaran estos ñoquis o lo que sea, ese comerciante que no le va a poder vender después el café con leche o el pollo al espiedo, es lo mismo. Y vas a terminar cerrando el negocio.
Y ese manguito de más que tenía el empleado público y no sé qué, y se lo gastaba en el taxi o en el Uber o en la aplicación, bueno, no lo va a usar más y va a tener que usar el transporte público, o no va a usar nada. Yo recuerdo en los 90 cuando los colectivos andaban vacíos y los trenes andaban vacíos. ¿Por qué? Porque una vez la gente no iba a trabajar, porque no había trabajo. Pues cuando vos golpeás de esta manera y liquidás el consumo popular, te quedás sin mercado, y cuando te quedás sin mercado interno, te quedás sin producción, y cuando te quedás sin producción, los empresarios deciden no producir y despiden a más gente, y es el acabose. Después todo estalla por el aire. Yo creo que las fuerzas del suelo tienen mucho que hacer en este caso. Creo que hay que romper con indiferencia, y creo que también hay que tomar la cruz de estos trabajadores y estas trabajadoras, seamos o no partidarios de la Unión por la Patria o la izquierda, no importa. Esto que está pasando es un anticipo de lo que nos va a pasar a todos, sea por la pérdida de trabajo, sea por la pérdida de derechos, sea porque hay una política pública que desaparece, sea por la falta de regulación o de control, sea porque el servicio está en estado de techín y de clarín y no de la gente de a pie, de las fuerzas del suelo. Las fuerzas del suelo somos nosotros y nosotras. La fuerza del suelo estamos siendo hoy, Viernes Santo, la fuerza del suelo estamos siendo testigos de que hay alguien que atraviesa un calvario. Y le estamos pidiendo que nos haga una demostración para que nosotros creamos. A veces no hay que ser tan incrédulos, hay que dejarse llevar por la fe. Dicen que mueve montañas, no lo sé, sinceramente, tampoco sé cuál sería el beneficio de mover montañas, pero sí estoy convencido de que estas fuerzas del suelo el día domingo tienen que empezar a resucitar su coraje, tienen que empezar a resucitar la fe en el otro, tienen que empezar a resucitar su memoria, tienen que empezar a resucitar sus dirigencias, tienen que empezar a resucitar aquellas cosas que hoy tenemos dormidas en el cuerpo después de la pandemia, que nos hacen ver a los otros como si fueran en principio no un aliado, no alguien con el que yo puedo construir algo, sino alguien que va a disputar algo que yo merezco o quiero. Hay algo que tenemos que empezar a resucitar, las fuerzas del suelo, que somos nosotros. Las fuerzas del cielo están en otro asunto. Ustedes saben, las compró Milei, las privatizó. Vaya a saber en qué cosa anda esa gente, ¿no? Pero nosotros sí sabemos en qué andamos nosotros. Y estamos como la liebre bajo el reflector, estamos en un momento de indiferencia, estamos mirando por arriba del hombro, que esto que le pasa a los otros no nos termine pasando a nosotros. Estamos cuidándonos como podemos de este vendaval. Pero nuestra quietud, en nuestro estado de congelamiento, va también el futuro incierto y el dolor que atravesamos colectivamente. Porque también hay que darse cuenta que esto que nos pasa a uno les está pasando un montón. Así que en este Viernes Santo, que es un día donde aquel que tenía razón es crucificado, a la espera de que alguien mueva esa piedra y del Santo Sepulcro emerja una realidad distinta, aquellos que tenemos fe vamos a pedir una vez más que las fuerzas del suelo se levanten, que las fuerzas del suelo hagan lo propio, y que resucitado ese coraje, resucitada esa fe, resucitada nuestra voluntad, aparezca en el firmamento algo que nosotros consideramos como un milagro, pero para la mayoría de la gente se va a expresar de otro modo. Va a ser un país mejor, más justo, más solidario, más vivible, le llamarán de otro modo. No importa. Lo importante es que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, que es creer, luchar, darnos cuenta de que nadie, absolutamente nadie, se salva solo, y que solo el pueblo salvará al pueblo.